Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos transmitiendo desde Tlalnepantla, Estado de México, desde el auditorio Vida Nueva para el Mundo. Y nos da muchísimo gusto que estemos en este mismo espíritu, en este sentir, de escudriñar las Escrituras, de que el Espíritu Santo nos siga iluminando a través de su palabra. Qué maravilloso, qué hermoso es tener esa libertad en Cristo Jesús, de poder abrir la Biblia y tener esa paz que nos da el Señor a través de la oración, de esa comunión tan hermosa que tenemos. Y hoy, bueno, pues recordamos que el día de mañana, que es Día de la Independencia, o el 15 de septiembre, hoy tendremos un tema especial titulado La victoria, la fe y la victoria de Gedeón, basado en el libro de Jueces, donde vamos a aprender más y más, no intelectualmente, pero sí segurísimo y en la esperanza que aprender a conocer y conocer a nuestro Señor. Y qué hermoso que tenemos esa oportunidad a través de las Escrituras de ver su amor, su poder, su maravillosa mano sobre nosotros. Y antes de continuar nuestro estudio, bueno, vaya a leer parte del Salmo 135, seguido de esto un breve tiempo de oración. Dice el Salmo 135, alabad el nombre de Jehová, alabad siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad al Señor porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Alabad al Señor, Él ha escogido a Jacob para sí, a Israel por su posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en las mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Oh Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Señor, de generación en generación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti te damos gracias. Gracias, papá, por este tiempo tan hermoso y maravilloso en el que nos permites estar en un mismo espíritu. Disponemos para que tú hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, sabiendo que hay cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias a fin de nuestro perfeccionamiento, nuestra madurez. Gracias porque también a través de tu palabra tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque es en Cristo Jesús. Hoy te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ya le decía yo que en este día, en un tema especial, vamos a ver algunas estrategias que Dios le dio a este hombre, Gedeón, y cómo un tiempo difícil, un tiempo apremiante que estaba padeciendo el pueblo de Dios, y en medio de esas circunstancias, Dios se glorificó. Muchas de las cosas que vamos a leer nosotros nos daremos cuenta que Dios no las permitió en el sentido de que para que el hombre no se vanagloriara, se llenara de orgullo. Y en un pequeño número de personas, comparado a los miles con que se iba a enfrentar o los miles que primero se inscribieron, se ve la mano poderosa de Dios. De modo que vamos a ver de manera panorámica el capítulo 6 y el capítulo 7 y vamos a ver puntos interesantísimos de lo que Dios quiere de nuestra vida. En medio de las batallas, en medio de tristezas, Dios quiere esa ofrenda de sacrificio vivo en nosotros, esa entrega total, esa disposición de nosotros para nuestro Dios. Así que le invito a que abra el libro de los Jueces en el capítulo 6, versículo 1 en adelante, para que después veamos qué es lo que nos está diciendo el Señor, cuál era la situación que estaba viviendo el pueblo de Dios, comparada quizá con alguno de los que estamos nosotros estudiando, en que se pudiera preguntar, oye, lo que estoy produciendo, lo que estoy ganando, pues no está rindiendo, o lo que estoy produciendo en la empresa, de momento se va, ¿qué está sucediendo? Y Dios nos está mostrando algo más allá quizá de alguno de nosotros que estaba pasando el pueblo de Dios, que estaban sembrando, estaban trabajando, llegaba el enemigo, se lo robaba, ¿qué sucedía? Bueno, pues vamos a Jueces capítulo 6 y veamos los primeros 6 versículos. Dice la palabra de Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová,
Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Hasta acá, antes de continuar el versículo 2. Dios les dio una libertad hermosa, en una manera tan hermosa y preciosa. Les dio esa libertad física. Ellos debieran, por una disposición dada por el Señor en su corazón, adorar, alabar al Señor, como muchos cristianos que nacen de nuevo. Pero ¿qué sucedió? Hicieron lo malo. Es decir, muchos de ellos se regresaron a la idolatría, se regresaron a la pornografía, es un ejemplo, se regresaron a la brujería, a la hechicería, y ya no agradaban a Dios. Entonces Dios, como dice Romanos capítulo 1, desde el 16 hasta el 32, donde 3 veces aparece la frase Dios los entregó, no es que se haya hecho un lado, sino que ellos hicieron a un lado y dejaron a Dios, y la consecuencia fue Dios los entregó. Dice la palabra de Dios en el versículo 2: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y dice la Biblia, los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Fíjese usted, versículo 1. En el momento que ellos dejaron de obedecer a Dios, en el momento que dejaron de buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas, en que cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles como oro, plata, como animales, idolatría pues, le dieron el paso al enemigo. Entonces había el derecho legal de que había una consecuencia por el pecado. Muchos de ustedes, muchos de nosotros en algún momento amamos a Dios. En el momento que recibimos a Jesús, tenemos ese ardor, ese fuego ardiendo en nuestros corazones. Estamos buscando a Dios y dejamos de orar. Dejamos de tener comunión con el Señor, dejamos de ser sensibles o nos insensibilizamos a la voz del Espíritu Santo y empezamos a hacer las cosas rutinarias, monótonas, y empezamos a llenar ese vacío en nuestra alma con cosas que el mundo ofrece. Se pierde el discernimiento, la distinción entre qué es bueno y qué es malo. Se pierde la sensibilidad. Hacemos todo monótono y rutinario. Ya fui a la iglesia, ya hice aquello. Y entonces se empieza a ver la consecuencia del pecado. En este caso había ya pobreza. Lo que ellos producían ya no estaba rindiendo. Los enemigos, los madianitas, dejaban que trabajaran, dejaban que cultivaran sus tierras y se esperaban hasta la cosecha para llegar y completamente acabar con todo. No solo eso, sino que también los intimidó. Ejerció el miedo y el temor sobre ellos a tal grado que se escondieron en cuevas. Y allí, en ese momento donde estaban solos, muchos de ellos llenos del temor, se preguntaban, como muchos cristianos llegan a preguntarse: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello o lo otro? ¿Por qué hay tanta opresión? ¿No será acaso porque te has olvidado de tu Dios? Y en la parte final del versículo 6 dice: clamaron a Jehová. Es en el momento muchas veces de esa aparente soledad. Es en el momento donde usted está a solas o donde está huyendo de su enemigo, donde no hay a dónde correr, donde el Espíritu Santo lo está confrontando. Dice el versículo 7. Sigamos. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, la Biblia dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios
y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová nuestro Dios. No temáis. ¿A quién es? A los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis, dice la Biblia, obedecido a mi voz. Muchos de nosotros hemos sido confrontados con la palabra de Dios y les parece cosa insignificante decir: póngase a orar, cuando un hermano le dice: orar es lo que tengo que hacer. Póngase y disipúlese y busque a Dios, y en oración permita que el Espíritu Santo hable a su corazón y le muestre qué está ocurriendo. Estamos hablando en un momento que el pueblo de Dios abandonó al Señor. Hicieron cosas malas, porque no siempre cuando hay algo malo o alguna cosa indiferente o alguna indiferencia en su vida o un momento opaco, es siempre por causa del pecado. En ocasiones son pruebas. En este momento era una consecuencia de pecado. Ellos habían perdido el discernimiento. Ellos completamente se habían vuelto insensibles, pero ahora estaban entre la espada y la pared, en la cueva, ocultos, como muchas personas han estado enfermos, a solas, en algún hospital. Se olvidaron de buscar a Dios, se olvidaron de darle la gloria a Dios, y entonces vino el momento oportuno de clamar al Señor. Dice la Biblia en el versículo 7: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Dios envió a ellos, a los hijos, un varón, la palabra de Dios. El corazón estaba preparado, el corazón ya estaba dispuesto. Dios le está diciendo en este momento: si está padeciendo por alguna circunstancia, déjese examinar por el Espíritu Santo. Permita que Dios le diga: ¿por qué estoy atravesando esto? No se ponga al brinco, perdóneme la expresión. Ni tampoco diga: Dios mío, ¿para eso soy cristiano? Al contrario, dígale: Señor, gracias. A lo mejor no me quieres decir, pero seguramente, como dice tu palabra, todas las cosas ayudan para bien. A Gedeón se le apareció el ángel de Dios en ese momento. ¿En qué momento? En el momento que estaban atemorizados todos los judíos. ¿De quiénes? De los madianitas. Estaban llenos de intimidación. Era una época de violencia, de pobreza, muy parecido en algún lugar del mundo. Jueces describe la historia, la época más triste del pueblo de Dios. Cada uno hacía como le venía en gana. Cada uno hacía como creía en su propia opinión. Y en el momento más oscuro, en el momento más difícil, en el momento que el pueblo de Dios ya estaba más angustiado, la voz del ángel de Jehová habló. En ese momento de incertidumbre, de ansiedad, es cuando apareció Dios. Es cuando habló a Gedeón y le dijo: te voy a sacar de toda esta ansiedad, de esta incertidumbre, que el miedo te ha hecho ya completamente, está gobernando sobre ti. Amigo, es el momento de ser sensible a la voz de Dios. No se paralice. Aunque hubiéramos pecado, dice la palabra de Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No permita la culpa. No permita la ansiedad, la depresión. Pudiera ser tan fácil lo que se está diciendo, pero mayor es el poder del Espíritu Santo en su vida y en mi vida. En el momento que Dios le estaba hablando a Gedeón, ¿qué ocurrió? Gedeón otra vez volteó a ver su físico, su cuestión económica, el lugar donde él estaba viviendo, la gente que lo rodeaba. Dios hablando a un hombre, diciéndole: sabes, eres un hombre valiente, eres un hombre guerrero, eres cabeza de familia. ¿Y cuál fue la respuesta de Gedeón? La vamos a ver. ¿Cómo te atreves a decirme a mí eso cuando ni siquiera dinero tenemos? Cuando ni siquiera nosotros podemos hacer algo por los demás. Ahora me mandas a salvar a los demás. Veamos pues, Gedeón, que se traduce como talador o guerrero, fue un hombre que gobernó en la época más baja, inmoral,
tanto social, religiosa, espiritualmente, en todos los tiempos de los judíos. En el momento más difícil que pudiera parecer en su vida, es el momento donde Dios le está hablando a despertar. Es el momento donde Dios le está hablando a sacudirse el pasado. Es el momento donde Dios le está hablando a caminar, a seguir adelante. Es el momento donde Dios le está diciendo, continúa. Es que no tengo para esto, para aquello. Continúa. Es que estoy bajo de estatura, las patas ambas o esto así. Continúa. Tantos ejemplos que nos muestra la palabra de Dios. David, un hombre bajo de estatura comparado con ese gigante, ¿verdad? Goliat. ¿Le tuvo miedo? No. Él dice que viene en el nombre de sus dioses. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vea junto conmigo. Jueces capítulo 6 y retomemos lo que Dios habla a Gedeón. Leamos hasta el verso 16. Recuerde, Jueces 6 del 11 al 16. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era Joás ebizierita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y dice el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. ¡Qué impresionante! Moisés se pone limitantes por su manera de hablar. Gedeón por su pobreza económica y además porque era el más joven de toda su familia. Cuando Dios le estaba hablando. Jacob, cuando leemos en Génesis como otro ejemplo, Dios le está diciendo, yo estaré contigo después del sueño. Ve tú, yo te envío, estaré contigo. Y él se pregunta y le pregunta al Señor, si tú vas conmigo, entonces, ¿cuál será la provisión? Cuando Dios le estaba diciendo, estaré contigo y no te faltará nada. Porque muchas veces estamos acostumbrados a ver. Porque muchas veces estamos acostumbrados a mirar, estamos acostumbrados a tocar, a palpar, a sentir, cuando la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, más que una identificación, más que una descripción de la fe, es un estilo de vida. Abraham, como podemos ver en Génesis o como podemos ver en Romanos capítulo 4 y 5, Abraham consideró que ya siendo ya de 100 años, no tenía algunas cosas como para poder ser padre de muchas generaciones. Pero le creyó a Dios, le creyó a Él porque sabía y era poderoso para hacer las cosas. De tal manera, dice la Biblia, que por haber creído, esa credibilidad, el creerle a Dios, le fue contado por justicia. De modo, hermano, amigo, si en el momento más difícil aparentemente en su vida, no vea lo que el mundo le está diciendo, vea lo que Dios le está diciendo. De modo que cuando también el apóstol Pablo, en medio de una embarcación que describe el libro de los Hechos, impresionantemente perdidos, él encadenado, no se veía ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, y estaban ellos extraviados, el ángel de Jehová apareció.
Y le dijo, ni tú ni los que están acá presentes van a perecer. Todo esto va a servir para dar testimonio. De modo, amigo, hermano en la fe, en el momento que está padeciendo algo difícil, revise su vida. Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y voy a ver ahora hacia adelante. Dios ordena a Gedeón que se preparara para un ejército, para pelear y vencer al enemigo. Y Gedeón preparó a su ejército con 3,200 personas, 32,000 personas, soldados, dice Jueces capítulo 7. En lo que Dios vio que era un ejército muy numeroso, un ejército de madianitas, pero sucedió algo antes. Antes de que él eligiera a las personas o que Dios le dijera cómo eran, ve y diles esto. Vayamos nosotros a la palabra de Dios y veamos Jueces, en donde dice la palabra de Dios en el verso 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque ¿qué? Mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que tú vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová, dice la palabra de Dios, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la leña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Qué enseñanza hay acá? De modo que después de que hemos visto que había pecado y ahora que Dios les llama, vemos nuestra incapacidad, que es el poder de Dios, ahora pide una ofrenda. En el libro de los Romanos, la carta a los Romanos en el capítulo 12, dice la palabra de Dios de una manera tan hermosa y maravillosa. Voy a leerla. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Una ofrenda viva. Dios quiere su corazón. Dios quiere una entrega total de usted. Dios quiere que muera a su yo. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De modo que el Espíritu Santo le está diciendo a usted y a mí, ha reconocido su pecado, ha reconocido su falla, ahora entrega tu corazón. Entrega todo lo que hay en él, tus pensamientos, tu manera de vivir, tus decisiones. Ahora muere a tu egoísmo, muere a tus pasiones carnales. ¿Cómo? A través de la oración, negándose. Que cuando ahora se presenten esas tentaciones o esas situaciones que invitan al pecado, no te conformes a ello, sino a través de la palabra de Dios, transforma tu entendimiento, metamorfosis, metamorfa, en donde viene también la palabra transfiguración. Es decir, es un llamado a la santificación, es un llamado al morir al yo, es un llamado a que el Espíritu Santo resplandezca desde lo más profundo de nuestro ser y se manifieste en nuestra vida exterior, de adentro hacia afuera. Esto es maravilloso. Gedeón hizo una ofrenda para agradar a Dios. Esa ofrenda, y usted y yo tenemos que hacerla a diario, reconociendo que nuestra manera de vivir no es una ofrenda para el perdón de nuestros pecados, no es una ofrenda para la salvación, es una ofrenda con olor grato, es una ofrenda de morir al yo. Sigamos. Ahora sí me sigue. Después de que hemos visto que el Espíritu Santo le está diciendo, ya recibo tu ofrenda, veo que ahora ves que eres incapaz, no te menosprecies, estás dándome tu corazón, estás siendo sensible. Ahora vayamos a Jueces, capítulo 7, desde el versículo 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lamiere el perro, aquel que pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber.
Fíjese usted, de los primeros grupos o el primer grupo que llamó, hizo la convocatoria. El mismo Señor les dijo, ve y diles, cualquiera que no quiera seguir, está en libertad de regresarse. Bueno, seguido de esto, le dio la indicación, el versículo que nosotros estamos leyendo, después de un tiempo que estaban caminando, les dice, observan lo siguiente. En el momento que lleguen al río, en el momento que lleguen a donde hay agua, sedientos, hambrientos, así es como muchas veces se muestra el temperamento de muchos. En el momento que falta el alimento, en el momento que falta esa seguridad del alimento, muchos sacamos lo que somos. Si ya no hay alimentos, puede haber desesperación en algunas personas. Se mudan los sentimientos y empieza a haber también hasta violencia. Muchas personas llega la hora del alimento y están ofuscados o enojados o alterados. ¿Por qué no comemos? ¿Por qué no hacemos esto? O muchas personas están careciendo del alimento. Hay dos cosas: o están siendo gobernadas por el poder del Espíritu Santo, hablo de cristianos, o se están dejando llevar por el miedo y el temor, o la desesperación, o por el egoísmo. Resulta que Dios le está diciendo, ¿sabes? Si tú ves que entre ellos empiezan a aventar y empiezan a completamente a sacudirse para llegar al agua, esos no son llamados, porque está hablando de egoísmo. Está hablando únicamente y exclusivamente de sus deseos. Más quienes que veas, aquellos que tú veas que se agachan, doblan sus rodillas para beber el agua y que toman el agua de una manera como si fueran unos perros, esos van a ser personas que se humillan. Si es cierto, está diciendo, ven a la palabra, pero habla también de una actitud de humildad, una actitud de reconocimiento hacia Dios. Habla de una disposición, de una entrega. Estaban dispuestos a darse por la causa, por la guerra, por la familia, por Dios. Y bebieron agua como un perro que es fiel. Y todos aquellos que no lo hicieron de esta manera mostraron un corazón egoísta. Después de todo esto, ¿cuál fue el principal instrumento de guerra? ¿Qué fue lo que Dios usó? Ya que se mostraron los corazones, ya que hubo una limpieza en las filas. En Jueces capítulo 7, versículo 16, dice la palabra de Dios. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y en cántaros vacíos, teas ardiendo dentro de los cántaros. A ver, trompetas, cántaros de barro vacíos y tea ardiendo. Es decir, una raja de madera impregnada de resina encendida que alumbraba como hacha. Vamos despacito. Fue purificado el ejército en medio de crisis. Hay reconocimiento por parte del líder de Gedeón, como lo debe de haber en el sacerdote de casa. Aún sintiéndose el más pequeño y el más incompetente, él reconoce. Ahora ofrenda su corazón, hace la ofrenda hacia Dios en gratitud, pidiéndole que esté con él. Seguido de esto, los elementos para la guerra: la trompeta, los cántaros, la tea. ¿Qué es esto? Pues algo insignificante, o sea, parecía ser algo como que nada que ver. Y el propósito de Dios es el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestro alma y librarnos de nuestros enemigos, por supuesto. Pero Dios prometió estar con nosotros en momentos de lucha y entregar en el momento que estábamos contra el enemigo. ¿Qué sucedió? Regresemos un poquito a Jueces capítulo 6 y leamos el verso 16, porque dice la palabra de Dios. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Habla de unidad. Y la iglesia es un cuerpo en Cristo Jesús. Pero retomemos. Jueces capítulo 7, versículo 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate,
desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Los que tienen fe en Dios pueden emplear cosas débiles para que se muestre la gloria de Dios. Es impresionante como ejemplo lo que se menciona en el libro de los Hebreos y lo que muestra la palabra de Dios en el Antiguo Testamento en relación al muro de Jericó. En 7 vueltas, no digas nada, quédate callado, solamente camina y la última, gritas. Y la traducción de ese grito es un grito de júbilo, de victoria, como cuando gana tu equipo favorito, sabiendo que van 5-0, tú sabes, ya ganó, ya ganamos. Era la manera que debería de gritar el pueblo de Dios. ¿Cómo pasó el pueblo de Dios en medio de una tierra llena de mar? Se abrió el mar, dice el libro de Éxodo capítulo 14, que cruzaron el mar. Hebreos capítulo 11, en medida, dicen algunos traductores, en medida que iba avanzando el pueblo de Dios, el mar se iba abriendo, porque habla de esa esperanza, de esa victoria. El soplo de Dios, el viento de Dios abrió y caminaron sobre tierra seca. En medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de cosas que usted menos puede imaginar, ponga su corazón en el Señor, disponga su corazón hacia Él, hónrele, glorifique su vida, cántele, dale alabanzas, quédese quieto y glorifique al Señor y verá la gloria de Dios. Jueces capítulo 7, versículo 17, dice la palabra de Dios. Y les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, dice la palabra de Dios, haréis vosotros como yo hago. Gedeón hablándole a sus consiervos. El testimonio es importantísimo. Lo que predicas, lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que estudiamos, tiene que ser claro en nuestras vidas. Retomando, se reconoce el pecado, es la ofrenda. Dios escoge entonces al ejército, ahora le da los utensilios y está el testimonio. Vayamos a Jueces capítulo 7, versículo 18. ¿Qué iba a hacer Gedeón? Cada uno tenía un jarro, una trompeta, cántaros vacíos, pero veamos. Dice la palabra de Dios en Jueces 7:17. Y les dijo: mírame a mí y haced como yo hago. Y aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como yo hago. Dice el versículo 18. Yo tocaré trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿A qué apunta el cántaro? ¿A qué apunta la tea? ¿A qué apunta la trompeta? Dice el versículo 19 y versículo 20, tocaron y gritaron. Cada hombre, como un escogido de Dios, tenía un cántaro, tenía una trompeta y tenía una tea. ¿Pero qué hacían? Haz lo que yo te digo, decía Gedeón. Fíjese usted, la fe de cada uno de ellos estaba en la espada de Jehová. Cada soldado tocó la trompeta como un testimonio individual de Dios. ¿Y qué significa? Quebraron el cántaro, quebrantaron su corazón. Ya Pablo ha escrito en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, que nosotros somos barro, arcilla. Y dentro de nosotros tenemos un tesoro escondido, el evangelio, un corazón quebrantado, el cántaro quebrado. Y en la mano izquierda llevaban la tea, la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies, lumbrera de mi camino, tu palabra.
Entonces quebrantaron su corazón. Esto es como tienes victoria, hermano, en la fe, quebrantando tu corazón, la palabra de Dios y tocando la trompeta significaba hablarla, vivirla, masticarla, de modo que la victoria para un creyente es el corazón contrito, humillado, la palabra de Dios, el testificarla y el levantar y exaltar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Estuvieron firmes cada uno su puesto en derredor del campamento y siguieron tocando trompeta, y Jehová puso espada, de modo que cuando vieron las teas, cada lámpara pudiera traer un ejército con varios cientos, y el pueblo enemigo pensaba que venían miles y miles del ejército. Dios los espantó, Dios sacó a los enemigos. Significa que sus miedos, sus temores, sus adversidades son vencidas con el poder de la palabra de Dios, testificando la palabra de Dios, quebrantando el corazón de tal manera que usted pueda decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es maravilloso, esto es hermoso, porque es para la gloria del que vive el Señor Jesucristo. Y veamos ahora pues Jueces capítulo 7, en el versículo 21, dice la palabra de Dios: y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Verso 22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Mientras el cuerpo de Cristo es uno en él, el reino de las tinieblas está dividido y se pelean entre ellos. Se divide. Palabra de Jesús. Un pueblo dividido traerá autodestrucción, confusión, de modo que Dios hará huir a sus enemigos, de tal manera que usted siga anunciando la palabra de Dios, primeramente con su ejemplo, seguido de esto con su familia, con su casa, seguido de esto con sus conciudadanos, y si puede con sus labios, pero con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué el pueblo de Dios ganó de esta manera? 1. Jueces capítulo 7, versículo 20, recapitulando. Confiaron en la espada de la palabra de Dios, en la espada de Jehová. Tocaron las trompetas, Jueces capítulo 7, versículo 19 y 20, simbolizando el testimonio individual de cada soldado para llevar el evangelio, de acuerdo a lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 14. Quebrantaron los cántaros, simbolizando un corazón quebrantado, humillado hacia Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 6 al 7, que ya estudiamos. Y las teas significaron el reconocimiento, el conocimiento de Dios, la palabra de Dios en un mundo oscuro. Salmo 119, verso 105. Y gritaron: por la espada de Jehová, por la espada de Gedeón. El evangelio es una espada. No en la mano, sino en la boca, como dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Apocalipsis capítulo 19, verso 15. De modo que ¿de dónde viene mi socorro? Del Señor. ¿De dónde viene mi esperanza? Del Señor. ¿De dónde viene mi fortaleza? Del Señor, el cual en los cristianos ahora mora de manera permanente, para siempre. No está solo. Estaban unidos, era como un solo hombre con la espada. Eran obedientes, siguieron el ejemplo de Gedeón. Eran fieles al Señor. Cuando nosotros tomamos nuestro lugar, Dios toma el suyo. Y Gedeón le dio la gloria a Dios. De modo que en medio de adversidades, en medio de aparentes soledades, en medio de aparente tristeza, en medio de traiciones, no se mude nuestro corazón, sino permanezca por el poder del Espíritu Santo en gozo, en alegría. Porque bien dijera el apóstol Pedro, esta leve tribulación pasajera, momentánea, no se compara con lo que Dios tiene para nosotros.
Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, papito. Gracias porque eres bueno. Gracias, mi Señor, porque en medio de adversidades, en medio de cosas oscuras, de tentaciones, de presiones que el mundo ejerce, te tenemos a ti. Y hoy disponemos nuestro corazón, te lo entregamos. Gracias, Señor, porque tú lo examinas. Gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. Gracias porque tú nos animas a seguir adelante. Hoy, Señor, te entregamos nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros vecinos. Padre, gracias. Gracias porque te podemos llamar papá. Gracias porque si en algún momento alguno de nosotros hemos dudado, hoy creemos que el poder soberano y grande tuyo se manifiesta en nosotros. Te entregamos este tiempo en el que en alguno de nuestros hermanos en la fe está atravesando por la pérdida de un familiar, la aparente soledad, el recuerdo. Hoy fortalece su corazón, anima su corazón. Tú, Señor, ves por las viudas, por los huérfanos, por los desamparados. Eres nuestro Padre amado. Eres el único Dios vivo, eres el santo, eres poderoso, eres grande. Llenas nuestro corazón, lo inundas, haces crecer nuestro amor. Nuestra confianza está en ti porque sabemos que tú todo lo puedes en nosotros. Eres nuestro Dios, el único Dios vivo, que eres grande, fuerte, celoso, poderoso. Eres magnífico, eres grande, grande, grande. Hoy, Dios, te damos gracias por este momento tan hermoso. Te damos gracias, Padre, porque también hablas a los corazones que aún no tienen a Cristo en su corazón. Hoy, papito, en el nombre de Jesús, estás hablando a ese corazón que busca en los afanes del mundo, en las circunstancias del mundo, la respuesta al propósito de su vida. Y tú dices en tu palabra que el propósito de la vida no es nacer, crecer, reproducirse y morir, tener propiedades, desaparecer de este planeta. El fin de todo este discurso, escribiera Salomón, es conocerte a ti, es conocer tu amor, porque de tal manera has amado al mundo que has dado a tu único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo. Amigo, usted no necesita una religión, usted no necesita un ritual, usted necesita a Jesucristo porque Él es el camino y la verdad y la vida. Usted no necesita en este momento decir es necesario abandonar este pecado, hacer esto, hacer lo otro y después vengo a ver si acaso. Usted necesita a Jesús así como está ahorita.